Hola traders, el día de hoy vamos a mirar los análisis de las noticias, cómo las noticias impactan los mercados y cómo impactan el precio y cómo nosotros podemos tomar ventaja o no de acuerdo a nuestro plan de trading de eso. Entonces, hay tres páginas que yo personalmente utilizo, aunque hay otras opciones. Entonces, tenemos para analizar el calendario económico, tenemos a Forex Factory, aunque hay gente que utiliza investing.com, yo utilizo Forex Factory. Fuera de eso, también hay un calendario de ganancias, de publicación de ganancias a lo largo de la semana. Y también hay un indicador que se llama Fear and Greed, que es miedo y codicia de CNN. Entonces, vamos a iniciar con Forex Factory y con cómo impactan los mercados y cómo hay unas noticias que tienen un impacto más grande que otros. Básicamente en Forex Factory vamos a encontrar tres colores de factorías o de fábricas: amarillo, naranja y rojo. El rojo es la noticia que más impacta el mercado, el amarillo es la que menos lo impacta y el naranja es que puede tener un impacto medio. Esos impactos medios o muchos o poquitos también dependen de qué tipo de mercado. Entonces, por ejemplo, si tú miras con los inventarios de petróleo, tendrán un impacto más grande en futuros de petróleo, tendrán un impacto más grande en índices o ETFs que tengan relación con el mundo del petróleo y los combustibles fósiles o otro tipo de industria. Pero, por ejemplo, en el Nasdaq no tiene mucho impacto. Hay unos de color rojo que en términos generales están rojos, es porque impactan todos los mercados. Por ejemplo, las tasas federales de préstamos de interés o, por ejemplo, proyecciones económicas o, por ejemplo, el índice de precios al consumidor o, por ejemplo, el índice de precios al productor o todo este tipo de data genera unos comportamientos del mercado. Y aunque pueden ser en algunos casos direccionales, la mayoría de las veces no lo son. Son erráticos, son confusos. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que el día 18 se dio una data de tasas de interés, se bajan las tasas de interés más de lo esperado, pero vemos que en ese momento no generó una suba muy grande. Generó mucho, eso fue el 18 de septiembre, generó mucha incertidumbre, mucha volatilidad, pero si vemos el día 19 de septiembre o el mismo 18, pero posapertura de mercados, que el calendario de apertura ustedes ya lo tienen en las clases básicas, abren los mercados y el mercado sí se va muy lineal durante toda la sesión de Tokio y Londres alcista. Entonces, esa es data que es importante analizar. Hay otra data que fortalece el dólar y cuando se fortalece el dólar se lleva mucha liquidez para ese tipo de inversiones y quita liquidez a los mercados de índices o a los mercados de futuros. Entonces, hay unas relaciones que vamos a ver más adelante de las noticias y cómo impactan, digamos, otro tipo de activos, cómo se impacta, por ejemplo, el DXY con el Nasdaq, cómo se impacta el DXY con el eurodólar, cómo impactan otro tipo de activos el Nasdaq y cómo el Nasdaq impacta esos activos. Lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente, lo que quiero que entiendan es que acá en Forest Factory, digamos que de manera clara, los traders de análisis técnico no operamos noticias. O sea, a las 2 de la tarde del día 18 de septiembre, un trader de análisis técnico no debe estar haciendo nada en el mercado, más allá de verlo, pero no debe estar operando. Solo hay una noticia que yo les voy a hacer claro, yo la opero,
y como parte, digamos que de la operativa en vivo de la academia, ustedes van a aprender por qué la opero. No hago la recomendación de que la operen, pero les cuento por qué la opero, cómo la opero, y es reclamos de desempleo. Esa noticia es la única noticia que yo opero porque he encontrado en ella un comportamiento altamente probable. Entonces, lo opero. Sobre todo cuando está sola, sobre todo cuando está, denme un minuto, sobre todo cuando está sola la noticia, que no tiene como, denme un minutico, que no tiene como mayor impacto, o sea, que no está con otras, que solo está esta, pero que no tenga otras dos o tres noticias de alto impacto ahí. Entonces, eh, así es que por ahora les digo, ojo con Forest Factory, porque a la hora que den noticias, estamos afuera. Importante, cada noticia tiene un impacto y ese impacto hay que saberlo analizar de acuerdo al sentimiento del mercado. Entonces, si yo veo un CPI alto, cuando sé que lo que están buscando es disminución de la tasa de interés, por ejemplo, este CPI de la Gran Bretaña, y yo veo que ellos quieren que el índice de precios al consumidor baje, ¿qué impacto puede tener que suba? Entonces, que suba implica que las tasas de interés no se van a poder bajar, que vamos a tener un alto costo de vida, perdón, y que ese impacto que tiene el alto costo de vida disminuye el consumo y que si disminuye el consumo, las empresas no crecen y no contratan gente y eso puede generar desempleo. Entonces, esa serie de eventos hay que analizarla. Pero, ¿qué pasa si el mercado lo que tiene es una alta inflación y lo que quiere es aumentar las tasas para que se disminuya el empleo? Entonces, el CPI tendrá otro impacto, porque si bien no queremos que igual crezca, queremos es que caiga, pero que caiga vía deterioro del consumo. Y esa balanza entre cómo deteriorar el consumo sin generar una crisis económica y cómo inyectarle a la economía ganas de gastar para no caer en una deflación sin que eso afecte la inflación, es, digamos que una línea que los directores de los bancos centrales de cada país y de la Fed y de los diferentes organismos a nivel mundial tienen que manejar entre incentivo mucho el consumo y eso va a generar aumento para las empresas, pero va a aumentar la inflación o deterioro del consumo y eso va a impactar los ingresos de la gente. Entonces es una línea bastante delgada donde hay que ir con mucho cuidado, pero hay que hacer como traders esa lógica de qué es lo que quiere la Fed, qué es lo que quiere el gobierno, digo la Fed porque definitivamente las noticias que más impactan son las noticias de Estados Unidos, son a las noticias donde el mercado responde más. ¿Qué quiere? Y si esa noticia va de acuerdo a lo que quiere. Eso tiene una alta probabilidad. ¿Qué puede pasar? Que el mercado responda distinto. Entonces ya cuando el mercado responde distinto, uno como analista técnico simplemente toma las entradas que le dan oportunidad de acuerdo al análisis técnico, después de haber pasado la volatilidad generada por la noticia. En las ganancias, pues claramente hay un grupo de empresas, sobre todo el Nasdaq, para nosotros los que operamos Nasdaq, que son importantes. Entonces, las 7 empresas más importantes del Nasdaq, que le dicen los 7 magníficos, donde está Nvidia, donde está Microsoft, donde está Amazon, donde está Apple, donde está Google, Alphabet. eh, Se me escapa una, se las quedo viendo. Bueno, Alphabet tiene dos, no sé si eh, eh, no se me escapa una. Entonces esas siete grandes, pues cuando algo pasa con ellas, pues el mercado está tenso. Y cuando sueltan sus ganancias, el mercado se mueve en la dirección de acuerdo a los resultados. Y este tercero, básicamente yo lo que miro es,
Si el mercado en general está con miedo, con extremo miedo, miedo neutral con codicia o extrema codicia, ¿cómo se comporta el momentum del mercado del Standard Poor's? ¿Por qué el Standard Poor's? Porque tiene las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos de todos los diferentes ámbitos económicos y porque tiene un gran parecido en el comportamiento al Nasdaq. Entonces, en estos momentos tenemos un Standard Poor's llegando a máximos históricos, rompiendo el último máximo histórico, que seguramente si continúa de esa manera y utiliza el último máximo histórico como soporte, pues tendremos un rally alcista bastante interesante impulsado por la bajada de tasas. Entonces, eso es algo que uno tiene que mirar. Si sostiene o no, y sobre todo si sostiene o no la media móvil de 125 periodos, que ya la ha sostenido bastante tiempo. Estamos hablando que desde octubre 30 de 2023, de una u otra manera, siempre el Standard Poor's está por encima de su promedio. Aquí, yo no lo miro tanto, miro más el respiro del mercado, donde lo que nos está mostrando a veces es que si el mercado quiere descansar para buscar una baja y comprar más barato, o si el mercado está activamente comprando. Claramente, vemos que todo este tiempo ha estado activamente comprando, pero que ha tenido descansos para ir a buscar precios más bajos, justo antes de la baja de tasas de los Estados Unidos. Y el otro que miro, que para mí es muy importante, y quiero ser muy claro en esto, VIX por encima de 20 necesita stops más altos y necesita lotes más pequeños. Con VIX por encima de 20, si tú operas con un mini, pásate a micros y opera con 5 o 6 micros. Si tú operas en micros con 5 micros, pásate a 2 o 3, porque tu volatilidad va a aumentar. Ese índice de volatilidad hace que sea frustrante muchas veces operar con los mismos stops que tenemos porque el movimiento se da, pero necesita más movimientos bruscos para poderse dar. Y esos mechazos es frustrante que te saque el mechazo y siga. VIX por encima de 20 necesito ajustar. Y VIX por encima de la media móvil es un VIX todavía fuerte. Normalmente la media móvil se mantiene en valores de 15, 16, 17. Por encima de esos valores, pero por debajo de 20, tendré que tener cuidado. Tendré que esperar esos momentos de mayor volatilidad, como pueden ser la apertura de Nueva York y sus primeros 20 minutos, 25 minutos. Y cuando la volatilidad baja, pues tenemos, normalmente es porque el mercado está muy direccional. Por ejemplo, en estos momentos la volatilidad baja porque claramente después de las noticias pudimos encontrar un mercado, digamos, con mucha direccionalidad. Más allá de que haga retrocesos, de que cae, de que hace todo lo que hace normal en el mercado, en términos generales, las empresas tomaron con muy buenos ojos que se vuelva a incentivar el consumo y que la proyección sea que se baje otros 50 puntos básicos este año, un punto o 100 puntos básicos el otro año, porque eso nos dejaría en los niveles de 3.5 para finales de 2025 y otra en 2026, otro bajón más o menos de un punto de 100 puntos básicos, el 1%, que nos dejaría entre 2.25 y 2% de interés. Entonces, digamos que eso le dio por ahora, el mercado lo analiza con muy buenos ojos y dice, la volatilidad baja porque todos vamos junticos para la misma parte. Entonces, estas tres páginas para mí hacen parte de mi análisis todos los días. Ustedes, si me siguen en el canal de YouTube y ya han visto mis análisis, saben que para mí lo primero, antes de mirar la gráfica, es mirar Forest Factory, mirar las ganancias y mirar el índice de codicia y miedo de CNN. Hace parte de mi análisis todos los días y me ayuda a iniciar mi análisis con un conocimiento sobre el entorno que va a tener ese día operativo. Eso es todo por ahora, traders. Nos vemos en el siguiente video sobre manejo de capital y requisitos de la plataforma NinjaTrader.